Saludo para todos mis hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. Una continuación de la enseñanza de la palabra de Dios. La semana pasada estuve hablando acerca de un mensaje de la palabra de Dios, el privilegio de poder tener la palabra de Dios. Y voy a continuar hablando acerca de la inspiración de las Escrituras. Quiero seguir en la misma línea para traer un poco más de información acerca de la palabra de Dios y de las Sagradas Escrituras, y de esa manera nosotros, el pueblo de Dios, tener un mejor conocimiento de cómo nos llegó las Escrituras a nuestras manos en el día de hoy. Como le dije en el mensaje pasado, que en el antiguo tiempo, en el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, de la única manera que se comunicaba con Dios era por medio de los profetas. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de poder tener en mano la Biblia, los 66 libros que componen la Biblia, lo cual es la palabra de Dios, y de eso es que vamos a hablar y vamos a traer esa enseñanza en el día de hoy acerca de la inspiración de las Escrituras. Antes de empezar, yo siempre voy en oración delante del Padre para que Él pueda ungir, bendecir su palabra, ya que su palabra siempre es bendecida. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, como nuestro único Dios soberano y santo, que está sentado en tu trono, que tiene el control de tu creación. Padre amado, venimos con reverencia y con humildad para pedirte, Señor, que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, discernimiento y sabiduría a cada uno de vuestros espíritus, para que cada uno de vosotros seamos edificados por medio de tu palabra, la cual va a ser enseñada. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gloria y honra. Amén. Te adoramos, Jesús, te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Reconocemos que tú eres el Salvador del mundo, porque tú tomaste el lugar nuestro en la cruz del Calvario y condenaste el pecado en la cruz. Y debido a eso, ahora el hombre puede venir libremente delante de la presencia del Dios Todopoderoso y tener comunión con Dios Padre. Ya esa barrera que había en medio del hombre y Dios fue rota en la cruz del Calvario, cuando moriste y resucitaste al tercer día. Ahí se rompió esa barrera, se rompió el rasgo que dividía al hombre del hombre pecador con Dios. Una vez usted viene a los pies de Jesús, todos sus pecados son borrados y usted viene a ser una nueva criatura y viene a ser hijo de Dios, y ya va a tener el privilegio de poder venir por medio de su Santo Espíritu y de oración a la presencia del Dios Todopoderoso. Dicho esto, voy a empezar el estudio acerca de la inspiración de las Escrituras. Si basado en simple prueba histórica se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló profecías y proclamó su divinidad, si se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender el destino del hombre de su aceptación de él como Salvador, luego fuera los anales históricos inspirados o no, hay de aquel que descuida una salvación tan grande. Tenemos que cuidar nuestra salvación, viviendo una vida en santidad y reconociendo que todavía mientras estamos en este cuerpo pecaminoso tenemos mucha posibilidad de volver a pecar. Pero de la única manera que usted se va a mantener firme es cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios y esté siempre en comunión con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Salvador Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, y el Espíritu nuestro va a ser fortalecido, y de esa manera nos vamos a mantener viviendo en santidad, haciendo la voluntad de Dios, y nos vamos a apartar del pecado y de las tentaciones que siempre van a venir
pero vamos a saber cómo evadirla y cómo resistirla. Como dice la misma palabra, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Bueno, en nuestra palabra nosotros tenemos que ser fortalecidos por medio de las escrituras. Y cuando empezamos a escudriñarla y a ser hacedores de las escrituras, vamos a ser fortalecidos y vamos a poder tener la sabiduría de cómo resistir al enemigo y a resistir las tentaciones. Dice, sin embargo, hay de aquel que descuida una salvación tan grande. Sin embargo, no necesitamos discutir con más amplitud esa posibilidad, pues no se nos ha dejado en dudas con respecto al asunto. Todas las escrituras es inspirada por Dios. Dios le imparta su infinito influjo o su hálito, declara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Por su parte, el apóstol Pedro afirma, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. El diccionario de Webster define la inspiración de la siguiente manera: es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Por su parte, el diccionario Espacalpe dice: intimación que Dios hace al escritor sagrado para que éste escriba acerca de una determinada materia, junto con una asistencia especial para que no hiere en su exposición. Entonces, de acuerdo a las definiciones y lo que podemos entender que es inspiración, es el poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Escrituras para guiarlo aún en el empleo de los vocablos que deben usar y así preservarlos de todo error u omisión. O sea que la inspiración es el poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerce en los autores de las Escrituras. Vemos en 2 de Timoteo 3:16 la inspiración según la definición formulada por el apóstol Pablo. En este pasaje es un solo recio consciente de Dios en el hombre, capacitando a éste para expresar la verdad. Nos dice el doctor William Evans: es Dios que habla por medio del hombre y por lo tanto el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, tanto como si Dios mismo hubiera pronunciado cada una de las palabras. Las Escrituras son el resultado del influjo o hálito divino, así como la respiración acompaña en el hombre la pronunciación de las palabras. La declaración de Pedro se puede decir que indica que el Espíritu Santo se encontraba presente en forma especial y milagrosa con los escritores de las Sagradas Escrituras, en ellos, recalcándoles las verdades que no habían conocido antes y guiándolos igualmente en el registro de estas verdades y en todo reconocimiento que habían visto y oído, de manera que eran testigos capacitados para presentarlos con suficiente exactitud a otros. Entonces, según el apóstol Pedro, estaba seguro que de la única forma que esos escritores sagrados podrían escribir todo lo que escribían era solamente guardado y enseñado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Esos escritores nunca habían oído y visto todos estos acontecimientos que estaban sucediendo mientras el Espíritu Santo le indicaba las verdades que no habían conocido antes.
Dicho esto, creo que no tenemos ninguna excusa para no leer y aprender la palabra. Imaginémonos lo difícil que era para aquellos primitivos creyentes tener un conocimiento de su Creador, como lo tenemos nosotros hoy por medio de su palabra. Ellos tenían que esperar que por medio del profeta Dios le hablara, no como nosotros, que tenemos la Biblia en nuestra mano y la podemos leer cuantas veces queramos leerla. Tenemos la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo y la Biblia. Podemos ver claramente que nuestro Dios siempre ha querido estar cerca con nosotros y en comunión por medio de las Sagradas Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Qué privilegio, mis hermanos, de poder tener esa facilidad de leer la palabra de Dios. Pero desgraciadamente todavía en el pueblo de Dios hay muchos que no quieren instruirse y no quieren leer la palabra de Dios, no quieren estudiarla. La palabra de Dios es divina. Lo modernista compara la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Browning, Shakespeare, Cervantes y otros genios de la literatura, la filosofía y la religión. Si considera así la inspiración algo puramente natural, y no es así, porque entonces le están quitando la gloria a Dios y a su Espíritu Santo. Cuando ellos dicen que es como una clarividencia espiritual, entonces esta teoría despoja el vocablo inspiración de todo su significado. No es consecuente con el carácter único y sobrenatural de la Biblia. Ahora bien, algunos confunden la inspiración con la iluminación. La iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes, el cual les facilita comprender las verdades divinas. Leamos 1 Corintios 2:4, donde dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso fue el apóstol Pablo hablándole a los corintios. También podemos ver cómo el Espíritu de Dios le reveló a Simón, hijo de Jonás, Pedro, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Leamos Mateo 16:17. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar Mateo 16:17 para de esa manera poder escuchar lo que dice la palabra acerca de la revelación que el Espíritu le dio a Pedro. Y dice en Mateo 16:17, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. O sea que aquí podemos ver cómo ya el Espíritu Santo estaba operando en los apóstoles. Entonces afirmamos que tal iluminación es una explicación adecuada del orden de la Biblia. Hay una facultad en el hombre, según su enseñanza, por lo cual el hombre puede conocer a Dios, como dicen algunos así, un ojo del mal. En circunstancias cuando los hombres piadosos de antaño meditaban en Dios, el Espíritu Divino vivificaba sus facultades, permitiéndoles el acceso a los misterios divinos. Muchos de nosotros lo hemos visto en algunos hermanos que tienen esa facultad de iluminación más desarrollada que otros en medio nuestro. Hay hermanos que tienen esa iluminación que la pueden tener más desarrollada que otros. Tal iluminación ha sido prometida a los creyentes y ha sido experimentada por ellos.
Ahora escuchen bien, pero no es lo mismo la iluminación que la inspiración. Algo que debemos de tener muy en cuenta para no confundirnos y de esa manera no poner la inspiración e iluminación como una misma cosa o que tienen un mismo significado, lo cual no lo es. Se nos dice que a veces los profetas reciben verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender y ver esas verdades. Porque con la iluminación usted puede ver las verdades de lo que Dios quiere que usted pueda ver para profetizar. Alguien que lea Primera de Pedro 1, 10, 12. Vamos a buscar Primera de Pedro. Yo lo voy a leer. 1, 10. Aleluya. Primera de Pedro. Vamos a buscarlo rápidamente aquí. 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Aleluya. Primera de Pedro 1:10. Lo podemos leer. Aleluya. Y voy a seguir el 12. Y esto se les reveló que no era para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que los han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En Primera de Pedro 1, 10, 12 podemos ver cómo lo dice claramente acerca de la iluminación. Vamos a hablar cómo el Espíritu opera, no dando el significado de la palabra porque no creyó que era el tiempo para revelar el significado. El Espíritu Santo. Inspiró su palabra, pero no creyó oportuno proporcionar el significado de esas palabras. Se nos dice que el Caifás, el que era el sumo sacerdote en ese tiempo, fue el instrumento de un mensaje inspirado, aunque no tuvo conciencia de ello, cuando aún no pensaba de Dios. En ese momento era inspirado, pero no iluminado. Vamos a buscar Juan 11 y vamos a leer el versículo 49-52. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan 11. Aleluya. Deme un segundito que estamos buscándole la palabra. 11 y voy a leer el versículo 49 al 52. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dio: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pecado, por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, a todos vosotros, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. El mismo Caifás profetizó sin tener esa iluminación, que eso es lo que queremos traer en cuenta hablando acerca de este párrafo. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, como acabé de leer: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Lo estoy leyendo otra vez para
que pongamos más énfasis a estas palabras y podemos comprender de cómo Dios opera por medio del Espíritu Santo, trayendo iluminación e inspiración. Entonces ya tenemos la definición de la iluminación. Vamos a seguir para ver el significado de inspiración, pero más adelante. Nótese dos diferencias específicamente entre la iluminación y la inspiración. Número uno, con respecto a la duración, la iluminación es permanente o puede serlo. Ejemplo, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La unción que el creyente ha recibido del Espíritu Santo permanece en él. Nos dice en Juan 2:20, 27. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar a Primera de Juan 2:20. Vamos a buscar a Primera de Juan 2:20, donde dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí mismo nos lo está explicando. Y dice el 27: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os has enseñado, permaneced en él. Eso es Primera de Juan 2:27. Por otra parte, la inspiración era intermitente, pues en efecto el profeta en sí no podía profetizar a su voluntad, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu. Como dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, dijo el apóstol Pedro. Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te honramos. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo repentino de la inspiración profética está insinuado en la expresión común que dice: vino palabra de Jehová. Entonces se establece una distinción clara entre los profetas verdaderos que hablaron solo cuando vino la palabra de Jehová y los falsos que hablaron según su propia invención o pensamientos. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni le mandé, ni le hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Wow. El mismo Jehová Dios tuvo que denunciar a todos esos falsos profetas que se levantaban a confundir el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Asimismo, como está sucediendo hoy en día, donde todavía hay unos cuantos que se hacen llamar profetas de Dios y lo que son falsantes, pero tendrán su consecuencia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar a Jeremías 23 y voy a leer el versículo 11 al 16. Jeremías 23. Te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba. Y voy a leer el versículo del 11 al 16, donde dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad, y serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas,
cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Habían visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. O sea que en aquellos tiempos también existían esos profetas, esos falsos profetas, pero a Dios nada se le va de la mano, porque Dios conoce todos los corazones. Ezequiel, vamos a buscar en Ezequiel capítulo 13, bendito sea el nombre del Señor, donde también el Señor habla acerca de esos falsos profetas, los cuales todavía existen en el día de hoy. Ezequiel, el versículo 2 y 3 dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, mis hermanos y amigos, es muy peligroso aquellos que se hacen llamar profetas, que se dejen llevar de las emociones y empiecen a profetizar palabras que Dios no ha dicho. Ellos serán juzgados y tendrán malas consecuencias, porque al mismo tiempo están engañando al pueblo de Dios. Cuando un profeta está hablando palabra de Dios, tiene que hablar la palabra que Dios le mande que hable, no palabras que salga por emociones de su corazón o por querer él decir palabra que agrade al pueblo o a la congregación. Es muy peligroso, mis hermanos. Entonces vemos que la iluminación admite grados o niveles, la inspiración no. Algo que hay que tenerlo muy en cuenta. La gente disfruta de distintos grados o niveles de iluminación, pues algunos poseen mayor penetración que otros. Pero el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, una persona es realmente inspirada o no lo es realmente. Algo que el pueblo de Dios tiene que tener conocimiento y entendimiento para que no sea engañado. Si la persona no es verdaderamente inspirada por el Espíritu, entonces esa persona está inspirada por sus emociones y es una inspiración falsa porque no proviene del Espíritu. En otras palabras, debemos de tener discernimientos de espíritu para poder saber si la palabra inspirada viene de parte de Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí voy a parar la enseñanza acerca de la iluminación y de la inspiración y acerca de los profetas que en el día de hoy se dejan llevar de las emociones y en vez de edificar el pueblo, lo que hace es confundir al pueblo, porque esas palabras que hablan, si no son de Dios, no van a edificar al pueblo. Si no provienen de Dios, no van a ser edificación para los que la escuchan. Entonces es muy peligroso para aquellos profetas hablar palabra por hablar o hablar palabra llevada por sus emociones. Hay que tener mucho cuidado y debido a eso el pueblo de Dios tiene que tener discernimientos de espíritu para de esa manera poder sentir por el Espíritu si esa palabra proviene de Dios mismo. Hasta aquí, mis hermanos, les damos gracias por su sintonía. Espero que este estudio le sea de mucha bendición y que sea de edificación para sus vidas espirituales,
y de esa manera podamos crecer y tener el conocimiento que Dios quiere que su pueblo tenga para que no perezca por falta de conocimiento. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Sean todos bendecidos.